nosotros aquí en el Centro Internacional de Noticias Jairo Libreros, analista permanente de NTN24. Como siempre es un gusto, amigo Jairo, bienvenido. Es un honor estar contigo aquí. Jairo, ¿qué tanto roce, cola, diría yo, podemos esperar en lo político y en lo diplomático de este nuevo impasse entre Colombia y Venezuela? Vimos a Nicolás Maduro respondiendo a la Cancillería, porque no ha hablado el presidente Iván Duque. Tú puedes esperar cualquier cosa de un mandatario en términos democráticos, de buenas maneras, de buen hablar, de tener transparencia, de ser capaz de construir en vez de destruir. Pero cuando estás al frente de un dictador como Nicolás Maduro, tú lo único que puedes esperar son descalificaciones, mala utilización del idioma, torpezas, que demuestran no solamente su incapacidad para gobernar, sino especialmente lo confundido que se encuentra frente a los mandatos que muy seguramente debería cumplir si estuviera en democracia, pero está en una dictadura. Desde ese punto de vista yo creo sinceramente que aquí no va a pasar nada. Nicolás Maduro no tiene la más mínima capacidad para adelantar algún tipo de gestión que de una u otra manera lleve a que la comunidad internacional adopte una medida en contra del presidente Iván Duque o en contra del Estado colombiano o en contra del pueblo colombiano. Yo creo que esto no va a tener una mayor repercusión y además yo creo que en Miraflores saben muy bien cuáles son las actividades que algunos funcionarios venezolanos en Colombia cumplen para capturar información y tener bien alimentada la dictadura. Es que Diosdado Cabello, Jairo, amigos televidentes, en su programa de televisión siempre lo dice: compatriotas cooperantes, no solo en Colombia, sino en varios países del mundo. En varios países del mundo. Y la información que se ha dejado entrever que no es nueva. Además, hay que tener en cuenta que este caballero Pino ya tuvo un impasse hace algunos años. Creo que en el año... en el 2009, si no me falla la memoria, frente a unas operaciones que adelantaba el ejército en una zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, pueden existir diferentes ópticas, análisis sobre este particular, pero simple y llanamente la legislación en Colombia y en todas las democracias constitucionales de América Latina es clara. La facultad de decidir quién se queda en el territorio o no, en su condición de extranjero, se define mediante un procedimiento expedito y para ello se han cumplido todas las formalidades legales. Aquí no hay un daño antijurídico, no hay un problema mayor, simple y llanamente se encontró que este caballero era una persona que ponía en riesgo la seguridad nacional, el orden público y la tranquilidad y convivencia ciudadana. En esa medida, la única salida que tenía Colombia era expulsarlo. El gobierno colombiano se apoya, Jairo, amigos televidentes, para tomar esta decisión en un informe de los cuerpos de los organismos de inteligencia del país que dicen y llegan a esa conclusión: este señor es un peligro para la seguridad nacional. Y quería preguntarte, Jairo, precisamente por eso, antes de llegar a la decisión de expulsarlo del territorio, ¿qué tanto se verifica ese informe que entrega un cuerpo de seguridad, en este caso a las autoridades civiles? La inteligencia es un procedimiento claro que se formula para tomar decisiones sobre seguridad nacional. Eso no es un capricho de un funcionario y mucho menos es el resultado de una actividad cuando alguien tiene algún problema relacionado con una tercera persona o con alguna situación en particular. El proceso de inteligencia es sumamente técnico. Hay una etapa de búsqueda de la información, se recoge, se verifica, se califica esa información, se mira la veracidad no solamente de la información, sino particularmente de la fuente. Existen una cantidad de pasos que no son adelantadas solamente por un funcionario. En cada uno de estos informes aproximadamente 9 o 10 personas tienen la oportunidad no solamente de verificar el cumplimiento de los diferentes requisitos, que es un estándar internacional sobre este particular, sino que existen controles claros, precisos, en términos legales y en términos eminentemente democráticos. Pensar que un informe de inteligencia se hace para perseguir a alguien, creo que dista mucho de la realidad. América Latina ha tenido problemas con los temas de inteligencia, sin lugar a dudas. Colombia ha tenido debates muy fuertes, claro que sí, pero el informe de inteligencia que sustentó este procedimiento en términos del señor Kruger, el director de Migración Colombia, es diáfano, es transparente y concluyente. Ya lo decía Jairo Libreros, Carlos Manuel Pino ya tenía antecedentes en territorio colombiano. En 1999 fue capturado por el ejército de Colombia junto a otros 3 venezolanos cuando se encontraba en un campamento de las FARC. Fue procesado por la Fiscalía bajo cargos de rebelión y como presunto enlace de la guerrilla en negocios de tráfico de armas, pero quedó libre luego de que se vencieran los términos del proceso judicial.
El nombre de Carlos Pino no es nuevo para las autoridades colombianas. La primera vez que este hombre apareció en el radar fue en 1999. Pino fue uno de los 4 ciudadanos venezolanos que fueron capturados en medio de un operativo del ejército contra un campamento de las FARC en el departamento del Bichada. En este lugar se dio de baja a alias Esteban González, uno de los jefes de finanzas del grupo guerrillero. En su momento, Pino aseguró estar en el lugar por presuntos intereses económicos relacionados con el negocio turístico en la zona. Sin embargo, la fiscalía desestimó esta versión y señaló que él tenía vínculos directos con las FARC. No somos parte de la insurgencia colombiana, no somos traficantes de armas como se trató y se especuló al respecto. No somos parte del conflicto colombiano. Pero por vencimiento de términos, los ciudadanos venezolanos quedaron libres. Que hemos sido objeto de una patraña en cuanto a este caso. Estamos dispuestos igualmente a mantener y sostener y pelear por nuestra inocencia. Luego, Carlos Pino volvió a aparecer 10 años después. El entonces Departamento Administrativo de Seguridad DAS lo tuvo en la mira. En 2009, según reportes de la prensa local, la agencia de inteligencia lo habría fichado por presuntamente haber realizado labores de inteligencia durante una manifestación en contra del presidente Hugo Chávez. Según información, Pino junto a funcionarios de la embajada venezolana habrían tomado fotos y videos de la marcha que se llevó a cabo el 24 de septiembre de 2009 en Bogotá. Jairo, a pesar de estos antecedentes que tiene Pino en territorio colombiano, hoy hablamos con su esposa, es Gloria Flores, exsecretaria, sí, señor, y secretaria además durante el gobierno de Petro claro en Bogotá, secretaria de gobierno de Petro, y ella decía, yo tengo 18 años de casada con mi esposo, y yo meto las manos en el fuego por él, y también dejó entredicho, en esa entrevista que le hicimos aquí en la tarde de NTN 24, que por supuesto hay una intención del gobierno colombiano de pasarle una factura a ella por su vinculación política con la izquierda. ¿Tú cómo lo ves? Yo conozco a la ex senadora y a la exsecretaria de la administración Petro. Además es una mujer que tiene una trayectoria muy destacada y reconocida como defensora de los derechos humanos. Yo creo que está en todo su derecho de lanzar afirmaciones tan sensibles sobre ese particular y quizás no es el momento de entrar a analizar ese tema. El tema sensible es que el esposo que acaba de ser expulsado con justas razones por parte de las autoridades competentes en Colombia, pues ya tiene un récord bastante comprometedor, no solamente porque aparece hace 20 años en una situación crítica en la frontera, luego hace parte de un procedimiento de verificación y monitoreo por el DAS, que en su momento fue el Servicio de Inteligencia colombiano, y ahora ocurre esta situación. Es respetable que ella quiera meter las manos al fuego por su marido, que lo represente y que busque mediante los mecanismos legales una mejor situación, pero lo que tenemos en realidad es que es una persona que el Estado le ha puesto el ojo desde el punto de vista de la capacidad que tiene en su condición de extranjero y por las personas que socialmente frecuenta, aparentemente vinculadas con actividades de inteligencia por parte de otros países, de tomar una decisión en cumplimiento del ordenamiento jurídico colombiano. Cualquier persona, un extranjero o un nacional que esté en capacidad de poner en riesgo la seguridad nacional, es decir, las reglas propias de la democracia, es una persona que tiene que tener una actividad de monitoreo constante. Si es nacional, se levanta un proceso, pero si es un extranjero, las normas migratorias son claras y precisas, debe ser expulsado de manera inmediata. Jairo, el señor Pino no era precisamente un diplomático en funciones. Eso se quedó claro por la información que entregó Migración Colombia, pero Nicolás Maduro responde, o el gobierno de Nicolás Maduro responde, expulsando a un cónsul designado por el gobierno, por supuesto, por el Estado colombiano, seguramente que no había podido entregar credenciales en Venezuela por el distanciamiento que hay entre ambos gobiernos, pero que era un diplomático designado por el gobierno colombiano. ¿Una respuesta un poco baja o cómo podríamos llamarla? Es una respuesta verdaderamente equivocada, torpe, y en cierta medida es casi buscar acabar de un solo tajo la posibilidad de comunicación y lo mínimo que se tenía en estos momentos desde el punto de vista diplomático entre el gobierno de Colombia y la dictadura de Maduro. Hay que tener en cuenta que generalmente este tipo de medidas buscan, o esas represalias buscan que perfiles similares de personas que se encuentran en el país, pues sean objeto de este tipo de expulsión con sobradas justificaciones, pero en este caso... No se equipara.
no se equipara, estamos hablando del cónsul colombiano, estamos hablando de una persona que tiene una función muy importante desde el punto de vista de velar por los intereses de los colombianos bajo un régimen dictatorial. Y en segundo lugar, algo que es bastante chocante e interesante a la vez, desde la administración Maduro, en boca de él, pero también en boca de su canciller, han buscado desesperadamente por cualquier medio posible, nacional, regional e internacional, que la administración Duque y particularmente el canciller Carlos Holmes Trujillo abra una ventana de comunicación. Y ahora resulta que la única que existía por donde se estaban haciendo diferentes trámites es inmediatamente expulsado. Eso es ser bastante torpe, pero yo creo que no nos tiene que llamar a preocupación ni a motivos mayores. En términos de un gobierno manejado por un dictador, pues este tipo de errores se toman habitualmente. Jairo, además, cada vez se acerca más el 10 de enero, una fecha que el propio presidente Nicolás Maduro ha dicho que es una fecha crítica para él, para su figura, y uno comienza a ver, bueno, ¿qué es lo que más cerca tiene Venezuela? Colombia. Colombia. Y primero, es su socio histórico. Segundo lugar, hay una relación de hermandad que nadie puede ocultar en Venezuela, en Colombia y en América Latina. La suerte de estos dos países en momentos críticos o en momentos de grandes bonanzas siempre ha corrido de la mano, pero desde que se instauró la dictadura en Venezuela, desde que llegaron esas ideas del socialismo del siglo XXI, desde ese momento en el cual se utilizó la democracia para acceder al poder con el único propósito de desmontar los mecanismos representativos para garantizar la duración de una dictadura involucrada con actividades de narcotráfico, la situación cambió por completo. Si alguien tiene la capacidad de darle la mano, asistencia humanitaria y buscar una solución para que en Venezuela regrese la democracia, es precisamente el Estado colombiano. Pero al desconocer este tipo de situaciones y empecinarse en perseguir a los que opinan diferente, en no solucionar la crisis humanitaria, en destruir lo que queda de Venezuela, pues la suerte de esta dictadura creo que todos la conocemos en términos históricos. Jairo Olivreros, analista permanente de NTN 24, como siempre es un gusto, Jairo, una feliz tarde, lo espero pronto. Nos vemos mañana.